Hay nuevo mensaje, Felipe, aclaración. Cuarto trino del presidente Petro desde ayer por la tarde, esta mañana, nuevamente sobre la situación de su hijo. Al presidente se le creció el tema del hijo desde que dijo que él no lo había criado, ¿no? Sacándose la responsabilidad de los hombros. Y está este trino de esta mañana, Felipe, es aclarando que se desmontó, aclarando que la responsabilidad es de la mamá, aclarando que lo quiere mucho, que está muy adolorido, pero aclarando lo que dijo en la famosa entrevista con la revista Cambio de ayer domingo. Habría que recordarle con respeto al señor presidente aquel viejo refrán de no aclare que oscurece, ¿no? Felipe. Eso salió mal, ¿verdad, Néstor? Eso no le salió bien, eso salió muy bien mal al presidente porque, entre otras cosas, apareció el otro muchacho, que es el otro Nicolás, que es Alcocer Petro, el hijo de ellos dos, pues digamos. Y dice, no, es que yo soy el otro Nicolás. En fin, yo creo que eso tiene un sismo armado ahí en la familia que no le salió bien al Felipe, presidente. Y no somos quien para juzgarlo, porque todas las familias tenemos problemas. Felipe, el problema del presidente, no se equivoque, no es en la familia. El problema del presidente es que está intentando que no lo toque la tormenta de Nicolás Petro. Pero sí hay un problema familiar enorme, eso no hay duda, que además es viejo, para decir la verdad. ¿Cuál es el problema familiar? No es un problema que surja ahora. No, pues evidentemente pues él tiene hoy un problema de relacionamiento con su hijo mayor, con quien ha tenido una relación... Porque lo está intentando desconocer, pues claro. Con quien ha tenido una relación pues difícil, como él lo relató en la entrevista, porque lo que él relató en la entrevista es lo que realmente pasó, y eso no habla bien del presidente Petro, habla mal del presidente Petro, porque evidentemente tuvo un hijo y no lo atendió. Ahora él cuenta que eso pasó y trata de justificar por qué pasó, etcétera. Teniendo Nicolás Petro la responsabilidad que tuvo en campaña, teniendo Nicolás Petro una representación política llevado por el presidente Petro al pacto histórico, ¿usted está creyendo el cuento de que Nicolás Petro y Gustavo Petro son lejanos? No, fueron lejanos, que fue lo que él dijo. Él no dijo que eran lejanos, sino que no lo había criado. Es decir, que durante el nacimiento y la adolescencia, en toda la etapa de crecimiento, él había sido un padre ausente. Y insisto, eso habla mal de él, porque uno no puede ser un padre ausente. ¿Qué mensaje está mandando el presidente Petro? Que si él lo hubiera creado, Nicolás no hubiera estado haciendo picardías. Eso tampoco es un mensaje equívoco. Es un mensaje totalmente equívoco. Es un mensaje terrible en un país donde, según la encuesta de Profamilia, la última que existe, que es del 2015, el 54% de los hogares en Colombia son unipersonales. O sea, del 54% de hogares los niños crecen sin su papá. Y ese es uno de los problemas más grandes sociológicos del país, porque crecen sin figura de autoridad, sin cariño, son inseguros. Entonces, el presidente de la República dice, yo estoy dentro de ese 54%, que no aceptó su responsabilidad como papá, que no acompañé la crianza y el crecimiento de mi hijo, y le parece que ese es el argumento para desmarcarse políticamente del crimen de su hijo. Me parece terrible por donde se ve. Yo estoy de acuerdo en la primera parte. Terrible me parece. Que se pretenda desmarcar. Padres irresponsables. Correcto, y que pretenda desmarcarse. Con ese argumento a mí me parece peor. Muy triste el argumento. No, pero francamente a mí francamente me parece que, Néstor, yo estoy totalmente de acuerdo en la primera parte, no de lo que señala María Consuelo, que evidentemente habla mal del presidente, esta es la tercera vez que lo digo, de que forme parte de ese 54% de padres que abandonan a sus hijos, y es una desgracia que eso ocurra en Colombia. Ahora, no necesariamente él lo dijo para excusarse de las conductas de su hijo actual. Pero eso no se debe decir, Héctor. Para cualquiera sea la razón, yo no creo que se va a decir. Pues lo que pasa es que la pregunta de... Perdóneme una cosa. Si hipotéticamente, Héctor, le pregunto a usted, como padre de familia, yo le digo, oiga, Héctor, su hijo anda como en malos pasos, me da la impresión, ¿no? Claro. Y usted me dice, no, pero es que yo no lo quería, eso es responsabilidad de la mamá. Eso no es para desmarcarse de una responsabilidad. Sí, así hubiese sido la pregunta, Néstor. La pregunta fue
qué relación tuvo usted con su hijo y qué relación tuvo usted en la crianza de su hijo. ¿Qué tipo de padre fue usted para su hijo? Esa fue la pregunta. Entonces la pregunta no es la que usted está haciendo. Cualquiera que haya sido la pregunta. Y la respuesta no puede ser esa. Lo importante es la respuesta, Héctor. No, claro. Yo no lo crié. Pero la pregunta es qué pero relación si el tema tuvo es usted yo no con lo su crié hijo. y la genética, Héctor, y la genética. No. Y la Pero declaración del señor Nicolás. Y la participación política en la vida adulta de Nicolás. Nicolás Petro diciendo en el otro video que se conoció. Pero dividamos los temas. Uno es, Petro fue un padre abandónico, creo que es que utilizan esa expresión. Ahora dicen así, y eso es pésimo. Eso es absolutamente y uno no debe estar orgulloso de eso, ni lo debe decir orgullosamente. Cuando él lo cuenta, Máximo, siendo presidente de la República, debería arrepentirse de haberlo sido. Claro, o sea, ese es el ejemplo que da el presidente. Fuera de que fue, ese es primero. En eso estoy de acuerdo con él. Fuera de que fue mal papá, ¿no le parece que es aún peor echarle la culpa de cómo salió el niño a la mamá? Es que yo francamente creo que eso sí me parece que es un uso de la entrevista que entiendo que se haga para hacerle oposición a Gustavo Petro, no es pero oposición, no creo que lo haya dicho. La estrategia de comunicación del presidente. No tengo nada que ver con el dicho. corrupto que yo no crié. No creo que lo haya dicho. Y ahora una tercera cosa sí es, y me parece que incluso ahí, pues debo decir con respeto que los periodistas les faltó ser mucho más incisivos. Es evidente que independientemente de la relación que hubiera tenido Gustavo Petro con su hijo durante los primeros años de vida, cambió, porque efectivamente al menos desde hace 10 años tiene una relación relativamente cercana y él le ha dado responsabilidades políticas y lo nombró responsable de la Colombia humana en el Caribe. Exacto, pero son tres temas distintos. Y en ese tercer tema estoy totalmente de acuerdo con las críticas. Él tiene que responder políticamente porque él asumió la decisión de delegar en su hijo la dirección de un partido político, de un movimiento político muy importante, y claro que buena parte de lo que hoy estaba haciendo su hijo, pues está derivado de esa responsabilidad que él le dio y ahí debe responder. Y lo afecta. A mí lo único que no me gusta es decir cuando mis hijos cometan un error y ojalá el día esté lejano, yo no voy a poder negar a mis hijos, no puedo decir, no, pero es que yo no los crié. Es que eso no es responsabilidad mía. Néstor, es que la defensa hablaría peor. Es que aquí se están juntando, María Consuelo, si me permites. Es que acá son mis hijos, como el señor se están Nicolás juntando Petro, aquí muchas cosas, Néstor. Es el hijo del señor Gustavo Petro, señor. Y uno puede estar, Néstor, aquí se están juntando muchas cosas. Uno puede estar muy en desacuerdo en la forma como el presidente Gustavo Petro sacrificó a su familia, a su rol como padre para consagrarse a la lucha política, a la lucha revolucionaria. Yo creo que muchos de los que estamos acá no haríamos eso como en nuestro rol como padres. Sin embargo, yo creo que es canalla sugerir que la respuesta franca, y por eso es que lo están crucificando, una respuesta sincera del presidente en la entrevista de Cambio, es para evadir su responsabilidad política cuando es él mismo quien Pero le propongo pide una cosa, que investiguen Luis a su hijo Ernesto, con el dolor de padre al aire que yo soy eso, un canalla. No me diga al aire que yo soy un canalla y yo no lo insulto a usted. No le estoy diciendo, me me parece que no es correcto, y es que mucho lo me están diga, subiendo en redes sociales. Diciendo con todo el respeto, no me diga canalla al aire. Yo a usted lo he tratado con respeto. No le estoy diciendo canalla a usted, Néstor, me parece que no, es que yo he dicho lo que usted está diciendo y creo que el presidente Petro dijo lo que dijo justo, y no es canalla, mi lectura no es canalla, Luis Ernesto. No, y me parece que no es correcto y no es justo decir que está evadiendo la responsabilidad política del presidente de la República cuando él mismo está pidiendo que investiguen a su hijo con el dolor que debe suponer. Pero admitamos que hay lecturas y quienes no están de acuerdo con uno no son canallas. A mí me dolería profundamente que mi hijo estuviera en unos malos pasos y me dolería profundamente pero no voy a terminar sea diciendo, yo mismo el que Ernesto, debo pedir que investiguen, además, Ernesto, sin interferir en la investigación. Entonces, sugerir que el presidente que ejerció como padre, como seguramente ni usted, Néstor, ni yo ejercemos como padre, ni deseamos que nuestros hijos lo hagan. Pero sugerir que por esa franqueza en la lucha armada... No, Luis Ernesto, pero perdóname, pero ahora tampoco vamos a aplaudir una franqueza que termina mandando un muy mal mensaje a la sociedad colombiana. Perdóneme, pero tampoco eso lo voy a aceptar. No vayan a decir ahora ustedes que está muy bien que los padres sean abandónicos. No digamos eso. No me digamos eso. No digamos eso, porque eso sería aplaudir una acción que está haciendo daño en la sociedad colombiana. Se puede estar muy en desacuerdo, insisto, se puede estar muy en desacuerdo en la forma como el presidente sacrificó a su familia. Pero en aras de la franqueza... Se puede estar muy en desacuerdo.
Yo no lo haría, claramente yo no lo haría. En aras de la franqueza está bien, pero uno no puede decir qué bueno que el presidente es franco y en consecuencia está bien todo lo que dice. Mire, yo me pongo a pensar, es que lo que está, Nicolás Petro. Aquí lo que se ¿Tú está te imaginas sugiriendo que tu papá diga y lo que eso se de está ti? sugiriendo en redes sociales y desde que se publicó esta entrevista. Que el viejo Linero, el viejo Carlos Alfonso hubiera dicho eso de mí, yo me hubiera sentido muy mal, a pesar de que lo hubiera embarrado, a pesar de todo, porque es en los momentos en los que se requiere estar cerca. Felipe, ¿tú te imaginas un papá diciendo, no, es que mi hijo salió corrupto? Canalla, a mí me da pena, Luis Ernesto, Entonces, canalla decir pero no, pues si me permite, que usted no crió a su hijo y que por eso está en malos pasos. Eso es lo canalla. Lo canalla no es la interpretación que usted o Néstor o el padre o Héctor o María Consuelo hagan, no. Usted no sale a decir eso. Mire, a mí me da pena decirlo, es que yo no lo crié. Perdón, entonces la mamá lo convirtió en un... Pero es la realidad, pero Felipe, ¿cuál es el problema de decir la verdad? El presidente de la República estaba en la clandestinidad en el periodo en que le correspondía ser padre. Y yo creo que aquí todos los que nos escuchamos hubiéramos ejercido la paternidad de manera distinta. Pero salir a decir con sinceridad que él estuvo ausente como padre en una etapa crítica de su infancia, es decir la verdad, y por eso lo crucifican. Yo insisto que es que le atribuyen al presidente una frase que él no dijo. Él nunca dijo que el señor... Él nunca dijo realmente que su hijo estuviera en malos pasos porque él no lo había criado y que la mamá entonces no le había... Pero es que la única razón para preguntarle por el hijo es la situación actual. No lo dijo. Está reconociendo una realidad. Es que está diciendo, yo no crié a mi hijo, esa es la realidad. Está diciendo la verdad. Pero yo insisto que la pregunta fue ¿qué relación tuvo usted o cómo fue usted como papá? Y él describió lo que había sido, que entre otras cosas era un hecho conocido. Eso que Petro dijo, yo lo mencioné aquí, incluso con una interpretación que varios de ustedes rechazaron, porque yo dije que si acaso no había un tema de venganza del hijo contra el padre por haber sido un padre abandónico. Eso lo dije yo aquí hace una semana, porque yo dije que realmente la conducta de Nicolás Petro era mucho más rara y mucho más reprochable si uno entiende lo que la simbología política tiene para recibirle plata a un señor como Santander López Sierra o como el Turco Ilzaca. No, pero el apego al dinero, yo insisto, en ese caso lo hubiera podido conseguir de muchas partes. Gente que está dispuesta a darle plata para después obtener negocios al hijo del presidente, eso hay desgraciadamente por montones en Colombia. Y él se las escogió. Y él escogió recibírselas. Que son defensores de las mujeres. Seguramente, Felipe, hay muchos señores esperando. Resultó culpable la mamá. Felipe, es que eso es de una infamia. Eso es como si mañana mi hija, Dios no lo quiera, se mete en un lío. Y digo, no, como yo estuve 10 años, yo no sé, yo estuve 10 años en Canadá. Pero eso es de una canallada con la mamá. Además culpa al hijo, ¿no? De antemano. De un personaje, ni hablar del hijo, pero viniendo de un personaje que todo el tiempo ha hablado de igualdad, echarle ese baldado de M a la mamá me parece de una canallada sin precedentes. Y con el afán de exculparse, que su paternidad debería ser ejemplo. Tiene 3 condiciones: papá, presidente y jefe político de Nicolás Petro. Pero si ustedes analizan la entrevista, Néstor, en ningún momento en la entrevista el presidente quiso asumir su responsabilidad política por haberle dado el aval de Colombia Humana para ser candidato a la gobernación, por impulsar su candidatura como diputado del Atlántico. Néstor, tampoco es cierto ni es tan franco lo que están diciendo Luis Ernesto, porque el mismo Nicolás lo contradijo. Nicolás dijo, si yo desde los 4 años me subía a la tarima con mi papá. Es que aquí el peor lío de todo no es ni siquiera el estilo o la forma como escurrió el bulto, cargándosela toda a Nicolás, sino además que aquí ya hay un testimonio de Nicolás diciendo que no es cierto, que él desde los 4 años iba a la tarima con su papá. Entonces, ¿qué? ¿Ya estamos en la palabra de Nicolás contra la palabra del señor presidente Gustavo Petro? O sea, esa franqueza que hoy le están alabando y que además la justifican por el gran error de la lucha armada, porque aquí Luis Ernesto está justificando además, la lucha armada fue un error, es y será siempre un error en Colombia. Entonces, por ese error que estaba en la lucha armada, que el mismo M-19 lo sintetiza como un error, ahora va a justificar esa declaración que termina además estando en contradicción con lo que dijo el hijo. Aurelio, ¿cuántos años tenía Nicolás Petro cuando el presidente Petro se desmovilizó del M-19? ¿Usted sabe, Luis Ernesto? Estaba en 1990. Por eso, 3 años. Tenía entonces ya no estaba en la clandestinidad.
ya no estaba en la clandestinidad. Y de ahí en adelante, los primeros 4 años, porque estaba en la romantizada lucha armada del M-19. Y cuando estuvo preso, ese muchacho no había nacido. Cuando Petro estuvo preso, en el 85, creo que el muchacho no había nacido. Él nació en el 86, Felipe, y ahí es donde dice en el libro que le llevaron al niño a la cárcel y que le causó mucha impresión dice en el libro, ver la mirada triste de su hijo. Néstor, era un bebé, no era un bebé de meses. Fue su propia decisión. Néstor, pero lo que estamos viendo hoy seguramente en la cara de Nicolás Petro, la mirada triste de su hijo, es que aún un papá salga y lo niegue. Lo niegue. Pero es que eso ni a Jesús, Felipe, 3 veces. Es posible que Nicolás Petro lo hayan abandonado 2 veces. Hace 34 años y ayer domingo lo volvieron a abandonar. Este abandono de ayer fue un abandono de carácter político. Néstor, yo veo que aquí, digamos, está pasando por un buen momento familiar, estamos desconociendo una realidad. Estamos desconociendo una realidad, y es que el presidente reconoce, y por eso pide en su comunicado a la Fiscalía, reconoce que por rumores que además rápidamente se confirmaron por la misma testimonio que le había dado la ex esposa de Nicolás Petro a él, el hijo estaba aparentemente en malos pasos, le pide a su gabinete que por favor bajo ninguna circunstancia permita o un posible tráfico de influencias o por ser familiar del presidente. Eso no lo hemos visto en los anteriores presidentes de Colombia, presidentes que han tenido también líos con sus hijos. Vemos ahora y reconocemos que el señor Gustavo Petro no ejerció como padre de Nicolás Petro. Lo reconoce en la entrevista, seguramente le duele. Orgulloso. Seguramente, yo no sé si el presidente se equivoca de haberse alzado en armas. Yo creo que es una profunda equivocación alzarse en armas por un idealismo político. Yo creo que uno puede ejercer la política con toda la convicción, con todo el compromiso. Además, siendo buen padre, para ser buen político también hay que ser buen humano. Pero lo que estamos haciendo es crucificar a un señor que reconoce que no ejerció como padre. Lo fácil hubiera sido lo que conocemos, a lo que estamos habituados, que es negar que no ejerció como padre y adicionalmente, Néstor, entrar a defender a un hijo que posiblemente tratar de obstruir una investigación en la justicia, parece por ejemplo. Que hubiéramos querido que dijera mentiras, que dijera que había sido de acuerdo, cuando que obstruya la justicia. Cuando todo el mundo sabe que para proteger al hijo para ser un buen papá. Lo que hubiéramos querido es que no en ese momento dijera esa verdad. Es que la verdad se dice, pero no se dice en esos momentos en los que se necesita otro tipo de análisis, Héctor. Pero no vamos a justificar. ¿Qué contesta el presidente como Petro? Estamos eso, pareciera que ustedes están justificando a los papás abandónicos. Si se trata de acusarnos así, ninguna circunstancia, padre. No, eso sí no es cierto. Bajo ninguna circunstancia hacer todo eso, padre. Nosotros, quienes ejercemos como padres y lo hacemos con toda la responsabilidad, no vamos a justificar eso. Pero no podemos, entonces crucificamos al presidente por decir la verdad que no ejerció como papá. Es que no se sabe ni siquiera si es la verdad, porque la versión de Nicolás es otra. Nicolás dice, yo lo acompañaba a las manifestaciones, cogido de la mano, y lo miraba. Y él dice, yo estaba en una carrera fulgurante. Donde decía que los padres que no asistían a sus hijos eran un no sé qué y un no sé cuánto. Felipe, ¿Y por qué solo lo viene a decir ahora cuando el hijo está a puertas, dice preso? No, todo eso se atribuye a él también. Es que... A ver, Héctor, lo que le quiero decir es, si el presidente dice, yo me separé y desafortunadamente no pude ayudar con mis responsabilidades como papá, pero es que es en el escándalo que lo suelta, es en medio del escándalo, en donde se le ocurre decir, yo pues no lo fue lo que le preguntaron. Eso fue lo que le preguntaron. Le preguntaron cuál fue usted, cómo fue usted como papá, fue como usted como papá, y él dijo mal papá, porque no tuve ninguna relación con mi hijo hasta la adolescencia. Y así fue eso, y yo le insisto, cualquiera que conozca medianamente la vida de Gustavo Petro sabe que fue así. Petro ha sido un mal papá, porque Petro realmente no ha estado atento a sus obligaciones familiares, sino que últimamente, desde que está con la señora Verónica Alcocer, bueno, antes tuvo una relación estable de unos 10 años con la mamá de la segunda tanda de sus hijos. En la familia Burgos es que hasta lo demandaron por inasistencia alimentaria. Pero mire, claro, por eso, pero estamos diciendo, fue mal papá de Nicolás Petro. Yo les sugiero una pero cosa. Nos falta la peor frase. El tema, recuerden ustedes, el tema son los delitos o presuntos o eventuales delitos de Nicolás Petro. Pero y falta, es por esa falta razón, la peor frase. No estaban haciendo una entrevista sobre la trayectoria personal de Gustavo Petro, no estaban hablando de con quién estuvo casado y cuáles son los hijos. La pregunta de Nicolás Petro, Héctor, no será un descubrimiento mío, tiene que ver por el momento político y por el escándalo de corrupción.
para saber, es decir, no lo crié, la frase de no lo crié es en un contexto. Pero le falta otra frase. ¿Cuál es? Le falta otra frase. No lo crié. Oigan bien la entrevista. No me vio leer. Sigan con la entrevista. Y dice, no, es que yo no lo crié. Esa es la realidad. No me vio leer. O sea, que si el hijo lo hubiera visto leer a él, no hubiera cometido los delitos que presuntamente está acusado. Es que el cuento es completo. Dice, no lo crié. No, esa es la realidad. Perdón, María Consuelo. Y un remate final. Mire, yo sí creo, con todo el respeto, que fue una forma de decir no soy culpable de lo que mi hijo claro cometió. Que era eso lo que así es que lo está diciendo. Terrible. Eso es evidente, es evidente. No tapemos el sol con las manos. Voy a preguntarles. Pero mire, porque no lo vio leer. Es culpable porque no lo vio leer. ¿Qué piensan de la frase de yo no lo crié? ¿En qué momentos, Felipe, uno como papá dice yo no lo crié? Por eso Néstor, digo, la mejor forma. Espero cuando mi hijo, y seguramente van a cometer errores, no abandonarlo y al contrario apoyarlo. Es posible que no lo haya criado, no a los 4 años, no a los 5 años. Pero Gustavo Petro, Felipe, Gustavo Petro está donde está en la política por cuenta del papá. Nicolás Petro está en la política por cuenta de lo que hace el papá. Néstor, yo no quiero juzgar al presidente Petro porque pues faltaba más, pero un hijo es un hijo, Néstor. Independientemente si usted y debe haber un profundo dolor, Felipe, y debe haber un profundo dolor. No niega a un hijo nunca. Nunca. Pero, a ver, el presidente ¿en qué momento niega al hijo, Felipe? El presidente está reconociendo una dolorosa realidad para el hijo, para el país, y es que no lo crió porque estaba en la clandestinidad. Como yo no lo crié, ese no es un papá ideal. Delincuente. Claramente que no es un papá como ideal. Esto no es cuestión mía, no lo crié. No, sí, no. Es que claro no. Sí. ¿Sabe cuál es? No, María Consuelo, ¿sabe cuál sí es el gesto? ¿Sabes cuál es el gesto de asumir plenamente responsabilidad política por el hijo como cabeza del Estado? Pedirle a un órgano independiente, en cabeza de la fiscalía, fiscal que no puso él, fiscal que viene del gobierno anterior, que viene del uribismo, decirle, investigue y me acogeré al resultado de las investigaciones y respetaré a la justicia. Para ser tan inocente. Pero, es que el presidente no tenía otra opción. El presidente sabía desde el 1 de febrero que su hijo, en el dicho de su exnuera, había cometido unos presuntos delitos. No tenía otra opción. ¿Qué otra opción tenía el presidente? Entonces es un acto de gallardía pedir que se investigue al hijo. No, es una situación a la que tuvo que llegar, y si no, porque ocultó la verdad durante un mes. Sí, es un acto al que otros presidentes no han llegado, y no solamente presidentes, sino altos funcionarios que desafortunadamente sus familiares han tenido problemas por intentar ejercer tráfico de influencias, etcétera, y no lo han reconocido. Entonces sí, no es una gran cosa pues para ponerle una medalla, pero efectivamente sí actuó de una manera distinta a como ha sido tradicional en la política colombiana, que es excusando. No, yo no quiero nombres propios, pero no quiero nombres propios porque me parece que nos metemos en un problema otra vez del empate delincuencial o en un problema probatorio, pero es cierto que ha habido familiares de presidentes de la República en la historia de Colombia, muchos a los cuales se les ha acusado de cometer irregularidades, y los presidentes jamás han asumido la responsabilidad ni jamás han pedido que la justicia los investigue. Pues eso es una historia vieja que viene desde... Le voy a mencionar un ejemplo, López Pumarejo. López Pumarejo tuvo unos problemas con sus hijos. Exacto, bueno, pero no quería mencionarlos porque pues ellos siguen insistiendo en que no pasó nada y etcétera. Entonces, el problema no es de nombres, el problema es que evidentemente en este caso... el presidente diga que los investiguen, los tienen que investigar. Los tienen que investigar de todas maneras. Pero era peor que... Mira, hay una tercera frase que es absolutamente demoledora de esta entrevista. Que se trataba de una conspiración política. Pero y es la siguiente, abro comillas. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Los audífonos, hermano. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. A mí me parece que la interpretación que ustedes hacen de las palabras del presidente Petro es equivocada, entre otras cosas porque ustedes, y yo creo que así es, ustedes mismos dicen que efectivamente las dificultades de tener un padre abandónico que genera problemas de afecto, carencias de todo tipo, pueden ser un determinante
para una conducta de un hombre adulto indebida, efectivamente. Entonces, entonces cuando Petro dice eso, no se está excusando, al contrario, está diciendo, mire, hay una tercera frase, Néstor, que me parece absolutamente demoledora. Por lo tanto, es la responsabilidad más allá de la de yo no lo crié crié y de la que estaba diciendo Aurelio, hay una tercera frase que me parece contundente. Dice lo siguiente: cuando yo ya tenía una carrera pública fulgurante, él encuentra a su padre. Perdón, María Consuelo, es que, ¿cómo así? Si es que es el padre el que tiene que encontrar al hijo. De acuerdo. No el hijo el que tiene que encontrar. No, pero además yo sí como mujer no lo veo sino como un acto de machismo oportunista además, porque entonces con su propio machismo lo que dice es: no tengo nada que ver con Nicolás, su formación moral corrió por cuenta de otra familia, no la mía, entre otras cosas porque no les tocó demandarme, eso lo vinimos a saber con los trinos de la familia Burgos, les tocó demandarme por alimentos porque yo no asumí la responsabilidad. Entonces, no solamente se lava las manos, sino que María le deja Consuelo, toda la responsabilidad a la mamá. Le iba a decir, Felipe, desafortunadamente el país, este tema se vuelve a dividir entre petrismo y antipetrismo. Sí. Desafortunadamente, digo, me parece a mí, porque el tema del comportamiento ético no debería ser producto de un partido, de una mirada política. Le está respondiendo al presidente Petro la familia materna, la familia de Nicolás Petro Burgos, la familia que está una parte en Ciénaga de Oro y otra parte en Barranquilla. Están respondiéndole al presidente Petro, pues con todo, recordándole cómo fue su relación de hace 30 años cuando Nicolás Petro estaba chiquito. Vanessa Saldarriaga. Néstor, las redes sociales siguen siendo la plataforma de respuesta a la familia Burgos, al presidente Gustavo Petro, tras decir que él no crió a Nicolás. Ya no solo Adriana Burgos, una de sus primas, habló, sino también otra prima, María Burgos, quien asegura que Nicolás fue abandonado por su padre y que fue su tío Luis Burgos el que asumió su crianza en Ciénaga de Oro. Ella, quien además se declara en redes como antipetrista, dice que el presidente es un hombre que no sintió dolor por abandonar a Nicolás de niño, y aunque hasta el momento parece haber un acuerdo entre familiares para no hablar ante los medios de comunicación sobre lo sucedido, estos sí estarían compartiendo audios a través de WhatsApp para colocarse de acuerdo en los mensajes que están publicando a través de las diferentes redes sociales, donde están defendiendo el apellido de la familia y también señalando que si bien Gustavo Petro no estuvo involucrado en la crianza de Nicolás cuando niño, estos sí procuraron por darle una formación en valores, Néstor. Sí, es que lo de Petro suena claro, como lo crió la mamá, la falta de principios y valores no es responsabilidad mía. Eso es lo que seguramente entendió mucha gente. 8:56. Vanessa, Nicolás Petro aparece en Barranquilla. ¿Dónde está Nicolás Petro hoy? Nicolás Petro está en Barranquilla, pero sigue teniendo reuniones privadas. Ha sido difícil, a pesar de lo muy pendientes que hemos estado a su agenda para poder interceptarlo, de hacerle entrevistas. Y el dato importante es que mañana a las 10 de la mañana tendrá una citación en la Asamblea Departamental. Tenemos confirmado por parte de su secretaria que participará en esta, porque recordemos que además él es el primer vicepresidente de la Duma Departamental. Bueno, así que ahí están las declaraciones del presidente Petro sobre su hijo. La reproducimos, el crédito es para la revista Cambio, que le hace la entrevista. Néstor, yo, al contrario de lo que han dicho algunos colegas, cuando leí la entrevista pensé algo contrario. Me sorprendió mucho, dije, caramba, aquí está de alguna manera incriminando al hijo y de alguna manera aceptando la responsabilidad por no haberlo criado, aceptando que hay una desviación de valores y moral, y asumiendo que eso puede ser resultado de no haberlo criado, que es una acusación pues dramática para un padre. Entonces yo creo que es al contrario, un acto de enorme sinceridad, casi que una sinceridad brutal, que está en línea con lo que hizo al pedirle a la Fiscalía que investigue al hijo. Yo no veo en esa declaración ninguna búsqueda de limitar responsabilidad, sino al contrario. 8:58 claro, es minutos. que como ustedes mismos lo dicen, yo creo que, pues yo no sé de dónde sacan que eso es para lavarse las manos. Si era para lavarse las manos, escogió un pésimo camino, porque en realidad, en el fondo, como dice Álvaro, lo que está es aceptando que justamente por el abandono, pues su hijo puede tener problemas, y como ocurre muchas veces, como está suficientemente demostrado que la carencia de afecto y la carencia del referente de autoridad y la figura paterna, etcétera, todo esto que
con razón invoca a María Consuelo, eso genera unos problemas en los adultos, y en el caso de Nicolás Petro Burgos los pudo haber generado, y a mi modo de ver eso es lo que yo no sé si queriendo reconocerlo o no, pues termina aceptando el presidente Petro. Entonces, si era para lavarse las manos, pues escogió el camino equivocado. No, pero Álvaro, fíjese que yo estoy de acuerdo con usted en que lo inculpa, pero lo inculpa por exculparse él. O sea, inculpa al que, de hecho, la ex esposa está diciendo que recibió 1.600 millones para una casa, bla, 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 pero de alguna manera lo que está diciendo es, como él es culpable, yo quiero decir que yo no tuve nada que ver porque yo no lo crié. Escucho. O al contrario, y yo soy parcialmente responsable porque no lo crié, y eso lo afectó en lo moral, y asume esa responsabilidad. Sin duda lo afectó como al 54% de los niños de Colombia. Pero fíjense cómo ha cambiado el rol como padres del presidente Gustavo Petro desde cuando era candidato y desde cuando ahora es presidente de la República, ¿no? En torno a lo que decía él, que así los hijos tuvieran 60, 70, 80 años. Decía que había que indemnizarlos. Claro, los papás tienen que responder por lo que hagan sus hijos, hablando de un caso que a él le fue muy rentable políticamente, como fue el caso de Tomás y Jerónimo Uribe. Decía en los debates que los papás tenían que responder por los desafueros de sus hijos, así tuvieran 60, 70, 80 años, que esa responsabilidad nunca terminaba. Pero se refería a la asistencia alimentaria en ese momento, ¿no? Claro, que había él habla ahí en eso, pero también habló de las responsabilidades en los casos en los que los hijos de los funcionarios o de los políticos terminan metiendo Felipe, me mandan oyentes la fotografía de Nicolás Petro en el balcón cuando Nicolás Petro acompañaba a su padre en la época de la alcaldía de Bogotá. Sí, Nicolás está metido en las campañas de Petro desde cuando Petro era congresista. Nicolás Petro, un joven estudiante de Derecho en Barranquilla, estuvo metido muy después, ya no cuando tenía 4 años, cuando estaba un poquito más grande, metido en la actividad política del papá. Y presuntamente metido en el tráfico de influencias también en Bogotá desde el 2014, porque también hay solicitudes del papá en Twitter pidiendo que lo investigue. Les decía, entramos a este tema, Felipe, porque el presidente Petro escribe varios trinos y dice que ya no quiere hablar más del hijo sobre el tema del escándalo. 9:01 a.m, en la Casa de Nariño. A esta hora da declaraciones el presidente Petro. Santiago Rincón. Hola Néstor, muy buenos días. Sí señor, se ha pronunciado el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones en las últimas horas defendiéndose precisamente de esos ataques que ha recibido en redes, por lo que se discutía ahorita por su frase de que él no creó a Nicolás Petro. Asegura que no lo está diciendo por la coyuntura, que lo escribió desde que emitió o publicó su libro en campaña. Allí cita un párrafo en donde dice que conoció precisamente a Nicolás estando en la cárcel La Picota de Bogotá, una de las 4 cárceles en donde estuvo entre 1985 y 1987. Nicolás Petro nació en 1986 y hay un párrafo que dice: cuando lo recibí en brazos sentí una impresión profunda. Me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo. Es una de las defensas precisamente del presidente Gustavo Petro, que hay que decirle, Néstor, pues también está un poco idealizando el tema de la clandestinidad que vivió en el M-19 y justificando por qué fue un padre ausente. Por ejemplo, le dicen que tiene el alma podrida por esas declaraciones y responde el presidente: ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les parece podrido? ¿Que haya ido a luchar desde joven en medio de los pobres por cambiar el país? ¿En medio de sus privilegios les parece podrido que se luche por la justicia social? Y después publica eso hace algunos minutos apenas, Néstor, un hilo precisamente ya refiriéndose puntualmente al caso y las acusaciones de Day Vázquez contra Nicolás Petro, y dice: como presidente pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre confío en que pueda demostrar su inocencia. Mientras vivo con dolor esta situación como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto, y solo pone abajo, Néstor, una corta frase en donde dice: nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas. Es lo que está señalando el mandatario, quien además pone el último, le leo el último que lo puso antes de este hilo, en donde dice que en los 70 y 80 viviendo en la clandestinidad como guerrillero del M-19 tuvo que decidir si su hijo tenía que partir para que no lo asesinaran, y que tal vez hoy no comprendemos lo que significaba la clandestinidad y la lucha armada en ese tiempo, pero que él sí lo ha comprendido y que precisamente era un sacrificio personal por las ideas, que así era y que así sigue siendo, dice el presidente Néstor. Gracias, Santiago. En la Casa de Nariño, 9:03 a.m. Bueno, Felipe, pero ya está diciendo que no está exculpándose de responsabilidad ni como padre,
ni está exculpando de responsabilidad las actuaciones de Nicolás Petro. En la entrevista quedó otra impresión, porque no solamente es el tema donde dice que él no crió a Nicolás Petro, sino que al final también termina estigmatizando a la clase política del Caribe, a la cual acusa de tener unas prácticas corruptas, y que Nicolás Petro se dejó llevar por esas prácticas porque se crió en Córdoba, y se crió en Ciénaga de Oro, y se crió en el Caribe. Mejor dicho. Y luego termina con una frase que es: no sé qué opinará doña Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, sobre lo que dijo el presidente Petro en esa entrevista. Porque dijo que su suegro, tengo entendido que ya fallecido, era muy cercano al fascismo, y que por lo tanto él decidió emprender el debate sobre la parapolítica, que esa actitud de su suegro lo había llevado a él a emprender fuerzas para sacar adelante el debate de la parapolítica. Suegro casi fascista, imagínese usted. Resumen. Yo alguna vez hablé con doña Verónica sobre eso y me dijo, claro, que mi papá era un señor conservador de Sucre, pues de derecha, pero ser de derecha no es ser fascista, es que eso es parte de el repentismo del presidente Petro. Felipe, le iba a decir, resumen, el presidente quedó mal con doña Verónica, con su primera dama, con su esposa, por cuenta de lo que dice del suegro. El presidente quedó mal con la exesposa, con la señora Burgos, atribuyéndole a ella la responsabilidad de haber criado, y de que Nicolás salió como salió por cuenta de que yo no lo crié, que eso fue lo que quiso decir el presidente. El presidente quedó mal con los costeños, diciendo que es que en la costa la política, la corrupción es el pan nuestro de todos los días. Y con las mujeres. Con las mujeres. Entonces lo que estamos pidiendo, Néstor, es que el presidente no reconozca. En la costa hay malas prácticas políticas, claro que sí, estamos viendo cómo Aida Mermalano regresa. No, es que ese es el tema de la costa. No, pero las prácticas políticas. Regionalismo. Pero si me dejaran hablar, por favor. Si me dejaran hablar. No, es que en la costa hay malas prácticas políticas. Bogotá es la meca de las buenas prácticas en la política. Ay, por Dios. Pero hay unas diferencias muy importantes en torno al voto de opinión. No desconocemos la corrupción de la costa. Y entonces, en el país. Gracias por la estigmatización. No, hay malas prácticas, pero hay malas prácticas políticas en la costa. Estamos viendo cómo está regresando la señora Aida Merlano y cómo ha confesado el robo sistemático de votos, la compra sistemática de votos, y no hemos visto situaciones similares aquí en Bogotá. Costeña, entonces todas las mujeres costeñas somos corruptas. Pero es que no me crean. Pero entonces vamos a tratar, y además yo escuchaba a Néstor cuando usted decía, el presidente quedó mal con la esposa, el presidente quedó mal con el hijo, el presidente quedó mal con la familia, mamá de Nicolás, y estoy de acuerdo. ¿Y sabe por qué está quedando mal? Porque cuando un presidente pone la cara, cuando dice, esto es un tema que, aunque es de mi intimidad, como yo soy el jefe del Estado, tengo que poner la cara y responder por los actos de mis hijos, responder por mis actos como padre, cuenta su historia, contar la historia íntima de cualquier familia debe ser no solo profundamente dolorosa, sino abrirla para que haya escrutinio público y para que todos desde sus valores, desde sus perspectivas juzguen. Entonces, estamos condenando al presidente básicamente porque le está poniendo la cara al presidente, al país en un escándalo muy doloroso seguramente, y además porque le está pidiendo a la institucionalidad que actúe. Me recuerdan aquí algunos oyentes de los políticos de Bogotá, es que no quiero entrar, Felipe, en la lista, en la sacada de lengua, a ver quién es más corrupto, de qué región es más corrupto, porque desafortunadamente en este país todas las regiones, todas, absolutamente todas, claro. Arauca, Bogotá, Antioquia, la costa, el eje cafetero, todos tenemos un corrupto del cual avergonzarnos. Yo me hago una pregunta, Néstor, entonces si Nicolás hubiera sido nacido y criado en Bogotá, ¿no habría incurrido en fechorías? Pues claro, Felipe, que para... claro. Es decir, es que no veo, me parece, por eso le digo que el presidente queda mal, además, si el presidente duró en campaña haciéndonos creer que era costeño, no, porque al presidente le decían que era de Zipaquirá. Sí. Eso le iba a preguntar. Entonces, ¿ya no le sirve ser costeño? Entonces el presidente que nos dijo que yo soy de Ciénaga de Oro, que yo soy costeño, que yo no soy de Cachaco, y el presidente ahora dice que los costeños tienen una propensión hacia actos corruptos. Por eso digo, el presidente creo que son esas frases mal construidas. No hay duda que el presidente incurrió en muchos errores en esa entrevista y dio mucha papaya, digamos, para que evidentemente lo vuelvan pues ropa de trabajo por 1000 frases. Esta para echar encima a los costeños, la otra para echar encima a las mujeres, etcétera, etcétera. Y la sigue embarrando, estoy de acuerdo, por una razón, porque actúa muy defensivamente. Él debería aceptar que evidentemente, por ejemplo, ser un padre abandónico
es una conducta muy reprochable y debería claro, pareciera que a veces lo está justificando porque se fue a la clandestinidad y no sé qué cosas, y evidentemente lo que debería es reconocer el error y decir que incluso eso pudo haber afectado la conducta adulta de su hijo, y a partir de ahí tendría incluso una oportunidad comunicativa de decir, vamos a tratar de que en este país no el 54% de los niños nazcan sin padre, sino hagamos algo para que esa realidad que él vivió, que él protagonizó, no se repita. Y eso le daría una oportunidad comunicativa, pero está actuando de forma muy defensiva, me parece, y ahí no comete sino errores. Los trinos de hoy son peores, porque primero justifica el abandono y lo justifica a nombre de la lucha armada. Fueron dos errores. La lucha armada fue un error, doctor Petro. Me parece muy grave. Ojo a esto que voy a decir. Me parece muy grave que en medio de la negociación de la paz total, con grupos alzados en armas, con estos trinos el doctor Petro está justificando esa lucha armada. Es que mire a dónde va ya. Para justificar el abandono del hijo, lo justifica a nombre de que se fue a luchar a la lucha armada por defender a los pobres y por el pan de no sé quién. No, fueron dos errores muy graves. Uno que llevó al otro, y eso no se puede justificar. Y una pequeña nota sobre López Pumarejo, ya que sacaron a López Pumarejo a bailar. No se le olvide, Héctor Riveros, que por el caso de la trilladora Tolima y por el caso del Mesías de Handel, López Pumarejo renunció. Bueno, entonces, no le ponga el ejemplo a Petro de López Pumarejo porque lo lleva a la renuncia. Felipe, ¿usted se acuerda quién reemplazó a López Pumarejo en ese gobierno? Sí, el abuelo de Felipe. Alberto Lleras. Alberto Lleras, que fue el gobierno, el primero de Alberto Lleras. Así es, 9:10 a.m. Me escribe Felipe, un amigo de la Real Academia de la Lengua Española. Ojalá diga lo de abandónico. Y ojalá. Me dice, sí, Felipe, y me dice, que me tiene enferma esa palabra. Por favor, enferma. No sigan diciendo lo de abandónico, que eso es una palabra. Así como lo usan técnicamente hoy. No. Pero no existe en la RAE. Padre, le estoy diciendo, me escribe a alguien de la Real Academia, no existe en español la palabra abandónico. Pero lo usan. Es como, lo que quiero decirte es que lo usan técnicamente, le ponen comillas, pero está aprendido. No, ¿lo usa quién? No, muchos técnicos no lo usan. No. Sí lo usan. Personas que hablan del tema Néstor, lo usan. qué maravilla que hace usted esa observación, Felipe, porque yo no quería desviar el debate, pero es que la palabra me ha parecido... Abandónico suena supersónico. No, es que no, esa palabra no existe. Si quiere decir... ¿Cómo se dice? No, pues diga abandonador. Abandonador. Pero Néstor... Abandónico me suena como al hombre biónico. Está bien. Pero quiero decirle que sí lo usan en la literatura de ese tipo. Néstor, yo creo, mire, la verdad siempre... pero la verdad hay que contextualizarla. Yo realmente creo que el momento no permite que haya sido claro el mensaje y termina en muchas interpretaciones. Yo creo que la entrevista, la verdad, le salió regular al presidente. Y da mucha papaya. Me escriben desde algunas regiones, Felipe, me dicen, sí. Samuel Moreno era bogotano. Sí, lo sé, Samuel Moreno era bogotano. Así es. Me dicen, Fernando Botero era bogotano. Sí, era bogotano. Y Felipe, y obviamente cuando usted se mete en el tema de que en tal región son corruptos, pues usted ya sabe dónde terminamos, que Pablo Escobar era de tal sitio, que tal corrupto es de tal zona. No, por eso es un error. Eso es. Esa estigmatización hacia la costa, pues Néstor, eso es un error. Otro error que cometió el presidente. Es que uno no puede tapar un error con otro, porque le pasa lo que le está pasando al señor presidente. Y es que obviamente en las redes le están diciendo todo tipo de barbaridades y no sé qué. Bueno, en fin, pero esto no salió, yo creo que el doctor Petro le va a tocar abandonicar el tema. Abandonicamos el tema, Felipe. Le hago... Pero claro que abandónico es un sustantivo y un verbo, pero yo fui el que usé la palabra, pero me excusé cuando lo usé porque sabía que estaba mal usada. Pero mire, yo sí creo que en este caso realmente lo que el presidente Petro tiene que hacer es no abandonar la condición de persona a la defensiva. Tiene que aprovechar la circunstancia a partir del reconocimiento de los hechos y no tratar de excusar por mil maneras ni la clandestinidad, ni el origen regional, ni nada de esas cosas, porque todo eso suena a justificación. Sí. Y aquí no hay ninguna justificación. Nicolás Petro estaba actuando abusivamente, usando su condición de hijo del presidente, y el presidente tiene que reaccionar en ese sentido y punto. Ni clandestinidad, ese cuento de que lo torturaron en la cárcel, era el gobierno de... Cuando Petro estuvo preso, Felipe, era el gobierno de Virgilio Barco.
Petro estuvo preso en el año 86. 85 en octubre. O sea, Belisario, entre Belisario y Barco. Belisario Betancur, que hacía un proceso, que daba los primeros pasos hacia diálogo con las FARC y con la coordinadora guerrillera, si usted se acuerda. 9 de la mañana, 14 minutos. ¿Me deja hacerle una adenda? Felipe, le hago caso, abandoniquemos el tema. Es un sustantivo, yo creo que sí, ya, abandoniquemos. Mire, yo creo que... ¿Sabe que el presidente, en otra parte, deja abierta la puerta para que doña Verónica Alcocer sea presidenta de la República en 2026? ¿Por qué? Porque nunca desautoriza y dice que eso ya ha pasado en otros países. Es su derecho fundamental. Claro. Él deja abierta esa puerta. Él no la desautoriza cuando se le pregunta acerca de si estaría o no de acuerdo con que la primera dama avance en aspiraciones políticas.